Hola, ¿qué tal? En esta ocasión, como parte del taller de costos ocultos en la industria restaurantera y perteneciente a la unidad 2, que es hablar un poquito del contexto que tenemos en este sector, en este gremio. Bueno, me permito dar inicio a este video donde vamos a hablar sobre qué es la industria restaurantera. Bueno, según Canirac, esta industria agremia el conjunto de empresas u organizaciones que se dedican a los servicios de preparación de alimentos y bebidas para su consumo inmediato en el mismo establecimiento o ya sea fuera de este. Esta es una definición súper básica que nos permite entender hacia qué sector o más bien hacia qué industria nos estamos dirigiendo. Entrando en el tema, me permito presentarles los datos más relevantes que podemos retomar de manera general. Principalmente vamos a hablar de que el 94% de los establecimientos pertenecientes a esta industria son micro, pequeñas y medianas empresas. Donde, bueno, aquí vamos a hablar incluso un poquito de los puntos de oportunidad que detectamos. Es decir, solo el 29% implementan una capacitación formal. Esto quiere decir que prácticamente el 70% de las mismas no capacita o no de manera formal a sus empleados, a sus colaboradores. Por otra parte, tenemos una rotación altísima y yo creo que incluso este número es, a pesar de ser un promedio, suele ser muy prudente porque los que hemos trabajado en esta industria sabemos y conocemos del altísimo grado de rotación que tenemos con la gente. Desgraciadamente, pues aquí está reflejado en el 24% de las ocupaciones en un año. Y bueno, retomando un poquito a INEGI y Canirac como fuentes confiables, que es el Instituto Nacional de Estadística, y por otra parte la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y los Alimentos Condimentados, ¿qué nos expresan? Bueno, que los tres principales problemas a los que nos enfrentamos son la inseguridad, los gastos elevados que terminan por ser los costos y los gastos más altos que las utilidades, que los ingresos, y por lo tanto, bueno, la empresa no es rentable, y finalmente los compromisos fiscales. Estamos hablando desde un contexto mexicano, el cual, bueno, se puede reproducir en otros países de América Latina, pero en este momento, bueno, vamos a hablar solamente de este país. Por otro lado, tenemos que entender que la industria restaurantera está conformada de elementos tanto tangibles como intangibles, siendo a manera de síntesis los elementos tangibles los productos que ofrecemos, es decir, los alimentos y las bebidas, y nuestros elementos intangibles, que es toda esta caracterización de la calidez en el servicio. Por otra parte, bueno, hay que entender que uno de cada 10 comercios registrados formalmente corresponde a este giro. Este ya es un contraste a nivel un poquito más absoluto, no tan relativo de la industria. A continuación, bueno, voy a permitirme retomar algunas tablas que presenta INEGI en sus informes, que creo que nos sirven bastante bien para hacer este marco contextual. Y bueno, comenzamos por entender dónde se concentra la mayor parte de los establecimientos de acuerdo a su servicio o a su oferta. Entonces podemos entender que los restaurantes, las cafeterías y demás establecimientos pertenecientes a la preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas prácticamente tienen el 88.2% del total registrado, siendo que los centros nocturnos, como bares y otros, solo tienen el 7.4%, y finalmente los establecimientos de preparación de alimentos por encargo, bueno, solamente representan apenas poco más del 4%. Por otro lado, tenemos también la tasa de rentabilidad promedio que vivimos en la industria, en donde, bueno, depende la clase a la cual se pertenezca. Podemos observar que la clase que, si lo vemos así, es más rentable, son los restaurantes con servicio de preparación de antojitos, mientras que los restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos se va hasta el 39.1% respecto a sus costos y sus versus sus utilidades, su rentabilidad después de tener este gasto de operación.
Por otra parte, también tenemos digamos esta segmentación por el tamaño del negocio, en donde el más rentable es el que tiene hasta 10 personas, es decir, estamos hablando de micro, de pequeñas empresas, incluso cuando llegamos a de 11 a 50, y se vuelve a retomar esta utilidad entre 51 y 250 cuando ya estamos hablando de medianas empresas. Por otra parte, si nos vamos a la rentabilidad por entidad federativa, podemos ver que en la zona sur del país, sureste, y bueno, obviamente en la parte céntrica donde estamos hablando del Estado de México, tenemos las rentabilidades más altas. Por otra parte, también una de las láminas importantes que considero debemos atender es el panorama general que se vive de manera sintética, es decir, que del absoluto del universo que tenemos registrado por el censo poblacional y económico que fue realizado en el 2019, podemos ver que solo el 12.7% de los establecimientos censados pertenecen a la industria, en donde pues prácticamente tenemos un 8% de las personas ocupadas, y en este sector hablamos de que el nivel de estudios preponderante es el de educación básica, siendo prácticamente la mitad, con un rango de personas contratadas entre 21 y 30 años. Y bueno, volvemos a tomar el margen de rotación de personal. Cabe destacar que este margen es más actual que el que les comenté previamente, pero también es importante hacer como este análisis temporal de cómo va evolucionando la situación. Y desgraciadamente vemos que la problemática principal sigue siendo la inseguridad pública, según las respuestas de los establecimientos o personas censadas. Asimismo, el 11.6% obtuvieron algún tipo de financiamiento. Y cabe destacar, y yo creo que este es un dato importantísimo y sinceramente impactante hasta cierto punto, que dentro de estos establecimientos de preparación de alimentos y bebidas, el 71.6% están en la informalidad, lo cual nos habla pues de la situación que vivimos en el gremio. Incluso pues esto está hablando antes de la pandemia que estamos viviendo, de esta difícil situación, lo cual bueno viene a agraviar todavía más el contexto. Y bueno, finalmente, en cuanto a las tablas que nos proporciona INEGI en conjunto con Canirac, con el censo de 2019, vemos que tenemos en los establecimientos un personal no remunerado del 74%, lo cual no dice o no quiere decir que no gana dinero, sino que son personas que no tienen un sueldo salario fijo o no pertenecen como tal a la plantilla, sino que son parte de la familia, que son los dueños y demás situaciones, que tienen o que dependen del nivel de ingresos que haya para poder obtener ellos mismos una utilidad, un salario por su trabajo. Por otra parte, también me permito citar una lámina de la Asociación Mexicana de Restaurantes, la cual, vuelvo al punto, fue realizada antes de esta situación del coronavirus, pero nos dice que el 10% de las familias destina a comer, el 10% de los ingresos de las familias está destinado para comer fuera de casa, y normalmente, que yo creo que este es el dato que más resalta en esta lámina, 4 de cada 10 negocios de emprendedores independientes verán como que este retorno de toda la inversión solamente 3 años después, es decir, 3 años de inversión, y solamente 2 de cada 10 podrán lograr avanzar después de este valle de la muerte de los 2 años y llegar a los 5 años y más. Entonces, bueno, creo que es una situación realmente crítica la que vive la industria, a pesar de ser tan importante y tener tanta influencia en nuestra economía, y no solo en la de México, sino en muchas otras naciones que viven del turismo. Pero bueno, también tenemos muchos puntos de oportunidad que hay que detectar, y esto nos permite entonces un poquito entrar en el tema de por qué es tan importante detectar los costos y poder generar rentabilidad en nuestras empresas. Finalmente me permito
colocar las referencias principales que dan origen a esta presentación y agradezco su atención.